Bueno, bienvenidos a esta clase teórica. El tema del día de hoy se va a denominar accidentes y complicaciones en el tratamiento endodóntico. Bueno, vamos a empezar. Existen varias complicaciones en el proceso del tratamiento endodóntico. Vamos a conocer algunas de ellas. Lo importante es también poder evitarlas, prevenirlas. Vamos a ver lo que pasa, sus complicaciones. Trataremos de trabajar de la mejor forma para que obviamente evitemos este tipo de complicaciones que bien sabemos que se pueden presentar, ¿no? Pero la prevención es el mejor tratamiento. Vamos a empezar con este accidente muy común que es la extravasación del hipoclorito de sodio. ¿No? La extravasación es muy complicada, muy dañina en el tejido vital, puede producir hemólisis, daña células endoteliales, produce ulceración, daña fibroblastos, inhibe la migración de neutrófilos, ¿no? Hay estudios que el hipoclorito sobre el hueso puede observarse una degradación de colágeno, de la matriz colágena, matriz orgánica, perdón, y una ausencia de cualquier contenido celular vivo. Entonces, si este hipoclorito de sodio que utilizamos, que muchas veces es un porcentaje alto, puro, que más o menos va del 5,25% o al 6%, obviamente puede causar un daño bastante grande sobre los tejidos, sobre el hueso. ¿Está bien? Entonces, bueno, si es que nosotros tenemos este tipo de accidentes, lo primero que tenemos que hacer o la reacción inicial va a haber un dolor intenso del paciente. El paciente va a reaccionar, aunque esté anestesiado, el paciente va a reaccionar, va a sentir esa sensación de dolor. eh, Sería un error demasiado grande que nosotros pensemos que existe nervio todavía en esa situación y anestesiemos más y bueno, creándole un problema mayor al paciente y metiendo más hipoclorito. Eso puede derivarnos en una extrusión de hipoclorito, como se ve en la imagen de la derecha, muy complicada, ¿no? Muy difícil, muy compleja. El dolor es inmediato, es intenso, hay una sensación de ardor, hay edema, hay hematoma, hay parestesia, incluso puede haber una parestesia que puede ir entre de 2 semanas hasta aproximadamente 12 meses y también puede haber una infección secundaria. Entonces es bastante complicado. Hay que evitar este tipo de accidentes, ¿no? Si nosotros tenemos estas complicaciones, los mismos pacientes están enterados ahora en la actualidad de tantas cosas, podemos meternos hasta en problemas legales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de, obviamente, evitarlo. ¿Qué pasa si tenemos esta extrusión? Lo primero que tenemos que hacer es interrumpir el tratamiento. Definitivamente hay que interrumpir ese tratamiento, evitar que se extruya más hipoclorito, parar, no es anestesiar y volver a irrigar, no, hay que parar, ¿no? Como produce bastante dolor, hay que tranquilizar al paciente. ¿No? Hay que hablarle, informarle de la situación, que, bueno, puede haber algún tipo de problema que se ha surgido durante el proceso del tratamiento, que lo que vamos a hacer a partir de ahora es solucionar el problema, ¿no? No agudizar el problema. El pronóstico empeora si se ignora el tratamiento, ¿no? Si nosotros, lo que les decía, repito, vamos a agarrar y vamos a anestesiar y vamos a seguir, continuar el tratamiento y regar más, obviamente va a haber muchas mayores complicaciones, ¿no? Para controlar el dolor, bueno, nosotros tenemos que mitigar los efectos de esta extrusión con suero. El objetivo, bueno, es estimular el sangrado, es diluir el irrigante y, bueno, eliminar el irrigante que está en esa región. Para eso tenemos que inmediatamente irrigar con suero, cambiar del hipoclorito al suero, darle anestésicos locales y analgésicos al paciente, colocar unas compresas frías para modelar la hinchazón y el edema. Le podemos dar algunos enjuagues orales templados para estimular esa microcirculación local. De acuerdo a la gravedad, a la cantidad de material extruido o líquido extruido, nosotros podríamos darle antibióticos al paciente
hay que hacerle un control constante cada cierto tiempo al paciente e incluso en algunas literaturas nos dicen que podríamos colocarle como medicación hidróxido de calcio, ¿no? Para que empiece a mitigar esa sensación de dolor y sensación de ardor que el paciente puede llegar a tener. Es cierto que en otra literatura puede decir que nosotros deberíamos dejar abierto para que drene un poco. Bueno, existen evidentemente diferentes literaturas, pero bueno, sí, ambas pueden funcionar de manera correcta. ¿Está bien? Entonces, esta es la mejor opción en los casos de extrusión de dolor. Miren que la imagen de que les mostraba a los 2, 3 días de la extrusión, bueno, es muy grande. Un mes después de haber ocurrido el accidente, recién ha desaparecido la equimosis, recién el paciente puede recuperar esa sensibilidad, toda esa capacidad funcional que necesitan de tener. Entonces, aquí viene el problema, ¿no? El perjuicio que nosotros podemos crearle a ese paciente y obviamente puede desencadenar en unos problemas legales para nosotros. Entonces, mucho cuidado. ¿Cómo evitarlo? Prevenir. La mejor forma de evitar este tipo de accidentes es prevenirlo. ¿Está bien? Para eso, es muy importante todos los aspectos físicos que van en la irrigación, ¿no? El calibre del instrumento que vamos a utilizar, el calibre de la aguja de irrigación que vamos a utilizar, qué tipo de presión le vamos a dar. Esto dependerá de las agujas, perdón, de las jeringas de 3, de 5, de 10 ml. Va a depender de eso, porque obviamente los milímetros de mercurio, hablando de presión, de las jeringas es totalmente diferente. La profundidad del espacio de reflujo, la turbulencia en la presión de la irrigación. Entonces, estos aspectos físicos de la irrigación son fundamentales para que nosotros podamos evitar este tipo de accidentes. Y esto que dice acá, la aguja debe ser llevada hasta 2 milímetros antes, ¿no? De la longitud de trabajo. Si su diente mide 20 milímetros de longitud de trabajo, ¿no? Tiene 20 milímetros de longitud de trabajo, nuestra aguja de irrigación tiene que entrar 18 milímetros, ¿no? La aguja no debe obstruir la luz del conducto radicular, tiene que fluir, por eso nosotros hacemos esos movimientos de vaivén, de entrar y salir, para que fluya la solución irrigante, entre al conducto y a la vez pueda salir. ¿Está bien? Mucho cuidado con las agujas que utilizamos. Por favor, entonces sí, nosotros siempre les pedimos agujas de irrigación endodóntica que puedan tener tal vez salida en la punta o salida lateral o doble salida lateral, pero nunca utilicen esas agujas en bisel que vienen en las jeringas Duere, ¿no? Es muy amplio, hay gran cantidad de líquido, el riesgo de extravasar es mayor, ¿no? Es muy alto y entonces podemos incurrir en ese accidente de hipoclorito de sodio, porque bueno, hay diferentes estudios, por ejemplo, de Botsuokis del año 2010, indicándonos, ¿no? Esas agujas con salida en la punta, con salida en bisel, cómo extruyen más líquido hacia los tejidos periapicales, a diferencia de una aguja con salida lateral o con doble salida lateral. Esta es una opción nada más, una de las mejores agujas tal vez que tienen los gauges ideales para la irrigación son las Navitips, las agujas de irrigaciones endodónticas, pero nada más una opción, ¿sí? Existen agujas en el mercado de irrigación endodónticas que nos sirven, obviamente, de igual manera. Entonces, tiene que ser sí o sí aguja de irrigación endodóntica. ¿Está bien? Perdón, me voy a bajar el volumen. Lo importante es el movimiento, ¿no? El movimiento que vamos a hacer, el movimiento de vaivén, que siempre lo tenemos que repetir. Movimiento de vaivén, entrar y salir, para que nuestro líquido cree esa turbulencia, entre al conducto radicular y a la vez salga. Otro de los accidentes que nos pueden ocurrir son las separaciones de instrumentos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta radiografía, nosotros podríamos sospechar de que existe algo ahí en la reabsorción, ¿no? Una lesión en la raíz mesial y obviamente el instrumento se encuentra ahí muy apicalmente. Si vamos a tomar otra radiografía un poquito más mesializada, sí ya nos podemos encontrar con el instrumento endodóntico que está creando esta lesión, está creando esta reabsorción.
¿no? ¿Cuáles son las causas de la separación de instrumentos? Primero, obviamente, la anatomía interna, los accesos que tenemos que tener, la visibilidad que tenemos que tener, no es que nosotros tenemos que realizar un acceso sumamente amplio o tal vez muy pequeño, no, tiene que ser intermedio para que nosotros tengamos una buena visibilidad. ¿Está bien? Si nosotros realizamos un mal acceso, obviamente vamos a tener algunas zonas donde nuestros instrumentos pueden llegar a engancharse y separarse. ¿Está bien? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. La anatomía interna obviamente es fundamental en esto de la separación de instrumentos, porque nosotros las piezas dentales lo vemos así, pero ¿qué es lo que pasa internamente, no? Es un gran sistema de conductos radiculares con sus variabilidades, con sus conductos laterales, colaterales, recurrentes, deltapicales, sismos, etcétera. Entonces hay muchísima variabilidad y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso también es importante que siempre utilicen limas de calidad. Lamentablemente, varios instrumentos que han sido separados o que se separan son causas de la mala calidad del instrumento. Entonces, ustedes que, bueno, la mayoría estamos en esta teórica casi ya finalizando nuestro ciclo de teóricas, pero hemos visto con todos los docentes, con el pasar de los rotes, que lamentablemente nos venden instrumentos de muy mala calidad, ¿no? Y esos son muy riesgosos con la anatomía variada del conducto, de los dientes. Los instrumentos de mala calidad se van a enganchar inmediatamente, se van a separar dentro del conducto. Entonces, tenemos que utilizar instrumentos de buena calidad, ¿está bien? De buena calidad. Lamentablemente lo barato cuesta caro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los instrumentos, ¿sí? A ver, ¿por qué se separan los instrumentos? Puede ser una fatiga torsional que es asociada al torque, que esto quiere decir que la punta queda atascada mientras el vástago sigue girando. Esto está en un promedio de 55% de los casos. Puede deberse a las irregularidades de las paredes del conducto, a los grados, los radios de curvatura que estos presentan, pero es un error de manipulación también, ¿no? Esta fatiga torsional, si nosotros vamos a realizar los movimientos incorrectos, ¿no? Dentro del conducto radicular, como por ejemplo girar, 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 girar la lima, esta lima se va a enganchar en una irregularidad del conducto, ¿no? Se va a enganchar y como seguimos girando, se va a fracturar. ¿Está bien? Esa es la fatiga torsional. Entonces, es una mala manipulación, es agarrar y no hacer los movimientos correctos que tenemos que hacer dentro del conducto radicular, que son, ¿no ve? Movimientos de exploración, movimientos de escariado, movimiento de limado, movimiento de dar cuerda al reloj, ¿no? Por ejemplo, entonces es no seguir esos movimientos, por eso se produce una fatiga torsional. La fatiga cíclica está asociada al uso, son cargas de compresión y tensión que van a superar ese límite elástico y van a producir esto, lo que se ve en las imágenes, que son grietas que van a terminar en la fractura del instrumento. Entonces, esto es un capricho si se quiere, ¿no? Que yo voy a utilizar mi lima y la voy a utilizar muchas veces, ¿no? Las voy a esterilizar muchísimas veces y voy a trabajar en varios conductos y en conductos estrechos. Yo le voy a crear un estrés al instrumento, ¿no? A este metal. Entonces, este metal se va a empezar a desgastar como es naturalmente, ¿no? Se van a formar estas grietas y se va a producir una fatiga cíclica, separación del instrumento. Pueden ser ambas, por si acaso. Puede ser una fatiga torsional y fatiga cíclica, ¿no? Pueden ser ambas. Entonces, tenemos que tener una cinemática, esto es a modo de, tal vez para reír un poco, una cinemática, no quedarse mucho tiempo, no presionar mucho, hay que hacer lo que hay que hacer dentro del conducto y retirarse inmediatamente, porque si nosotros estamos agarrando y instrumentando sin sentido, ¿no? Los instrumentos se van a separar. Remover un instrumento dentro del conducto radicular es sumamente complicado, muy difícil, muy costoso. Necesitamos equipos, obviamente, muchísimos más especializados para poder separarlos. Para empezar, es difícil verlo, necesitamos tal vez microscopio.
donde nosotros podamos ver los diferentes tercios del conducto radicular. Las lupas, si bien nos podrían ayudar en algo, pero si la lima se encuentra en el tercio cervical, porque si la lima está en el tercio apical, en el tercio medio, no se la ve. Necesitamos microscopio y los microscopios son aparatos que, bueno, van desde los $10,000 hasta los $20,000, obviamente, dependiendo la funcionalidad que necesitamos. Son materiales o equipos bastante caros. Necesitamos verlo, ¿no? Uno de los métodos es este famoso método del asa de alambre, ¿ya? Que quiere decir que con una aguja de inyección dental, ¿cuál? A ver, les voy a hablar de esas agujitas, podrían ser las que utilizamos en el ácido grabador, ¿no ven? Negritas y con la punta plateada. Podríamos utilizar ese tipo de agujas, ¿no? Que tiene un calibre 25 y nosotros, ¿qué vamos a hacer? En esa aguja por el centro, ¿no? Vamos a meter un alambre de ligadura de acero de 0,14 milímetros, sería lo mejor, ¿no? Y vamos a crear lo que se ve en esta imagen, ¿no? Un asa, ¿está bien? Un asa para que nosotros podamos enganchar el instrumento y sacarlo. Se ve muy fácil en la imagen, pareciera algo súper sencillo, no lo es así, ¿no? Es bastante complicado, necesitamos enganchar el instrumento, necesitamos agarrar bien y traccionar para que éste pueda salir y muchas veces está bastante enganchado. Entonces es difícil. Para hacer este método del asa de alambre, el instrumento, bueno, está fracturado casi en toda su longitud del conducto, ¿no? Va del tercio apical, va al tercio medio y va al tercio cervical. Entonces, difícil. Así formamos esa asa de alambre. ¿Está bien? Es un método, es una opción. Como les repito, no es sencilla, pero es una opción, ¿no? Si estuviera más abajo, aquí en las imágenes se ven tan sencillos, pero es obviamente difícil, ¿no? O sea, creamos el espacio para que nosotros podamos enganchar ese instrumento, hacer el asa de alambre y retirar. La remoción con ultrasonido es la más conocida, tal vez la más utilizada. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer un bypass. ¿Qué es un bypass? Es pasar al lado del instrumento con instrumento, otro instrumento muy delgado, tendría que ser una 0,6, ¿no? Pasar hacia el lado, hacer ese bypass. Miren cómo está acá. Pasar el instrumento, acá está el instrumento y se pasa ese instrumento, ¿no? Hacer ese famoso bypass, como se ve acá también. La lima doradita, pasado el instrumento, que el instrumento que está acá. Bueno, ahí tenemos una mayor posibilidad de tener algunos espacios, ¿no? Al realizar ese bypass, tenemos esa posibilidad de que podamos vibrar el instrumento y este pueda salir a través de una punta de ultrasonido. Bueno, la punta indicada existe algunas puntas con un espaciador número 15, una número 25, o existen en la línea GELSE, se llaman, ¿no? Puntas de ultrasonido, ¿no? Para retiro de instrumentos. Entonces se coloca solución irrigadora, ¿no? Al inicio cerrada y luego una mínima irrigación para que este instrumento empiece a vibrar o la punta empiece a vibrar y hagamos que esa lima se separe, inmediatamente salga. ¿Está bien? Ahora, igual, las imágenes pueden parecerles muy sencillas. El instrumento está ahí, nosotros nos hacemos el espacio, hacemos el bypass, colocamos la punta de ultrasonido, vibramos esa punta de ultrasonido, irrigamos y la irrigación, la presión va a hacer que el instrumento salga. Parece sencillo, la verdad es muy complicado. Muchas veces este tipo de resoluciones no la puede realizar un odontólogo general, tendría que ser derivado a un especialista en endodoncia, que él tiene los equipos necesarios para poder realizar estos tratamientos. Aún así, para los especialistas es un tratamiento sumamente complicado, ¿no? Porque la variabilidad del conducto es demasiado grande, ¿no? Ahí se puede ver el instrumento. Miren, en el tercio medio, por ejemplo, el instrumento, bueno, realizar un bypass, utilización de ultrasonido y la lima H puede llegar a salir. Entonces,
Y ahí a la imagen sin el instrumento. Entonces, bueno, tiene bastantes complicaciones, ¿no? Este es otro ejemplo, es otro instrumento. Miren, y es un tiranervios, por eso hay que tener mucho cuidado. Los tiranervios generalmente se los tendría que utilizar, se justifica su uso solo en conductos amplios y rectos y vitales, obviamente, ¿no? Y tiene que estar suelto el tiranervios, porque si se engancha al conducto, pues pasa eso, ¿no? Se separa. Y es más complicado retirar un tiranervio, ¿por qué? Porque el tiranervio tiene púas, ¿no? Y al tener púas, varias púas se van a enganchar en las paredes del conducto. Entonces, sumamente complicado, sí, claro que sí. Formación de escalones, otro accidente que llega a ser común a veces en la clínica, que nosotros vamos a realizar nuestra instrumentación en conductos curvos y cometemos un error, que es no precurvar los instrumentos, ¿no? Si nosotros vamos a precurvar ese instrumento, le vamos a dar la posibilidad al instrumento que siga su camino, ¿no? Que siga su camino, no que vaya recto y si es un instrumento rígido, va a crear como una grada, va a crear como un escalón. Entonces es sumamente complicado. Y hay muchísimas causas, por ejemplo, acá 14 dice posibles causas de formación de un escalón. No se ha ampliado lo suficiente la cavidad de acceso para poder acceder adecuadamente a la zona radicular. Se ha perdido el control sobre el instrumento al intentar el tratamiento endodóntico por una cavidad en la superficie proximal o a través de la restauración. Y así, bueno, no las voy a leer una por una, pero miren, hay gran cantidad de causas posibles de la formación del escalón, pero la más común es esa, ¿no? Que nosotros utilizamos instrumentos muy gruesos en conductos curvos y rígidos, ¿no? Entonces no precurvamos, no hacemos esa precurvatura, no ampliamos lo suficiente nuestro conducto. Inmediatamente de una 15 queremos pasar rápido a una 20, no, y tenemos que hacer que esa 15 esté suelta, ¿no? Esté suelta, haya podido tener esa posibilidad de acceso a esa curvatura. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, los escalones son difíciles de retomar después, ¿ya? Hay que precurvar otro instrumento, hay que tratar de ingresar de nuevo, hay que utilizar limas de delgado calibre 6, 8, 10, limas de la preserie, ¿no? Para retomar ese, ese conducto, para retomar esa luz de conducto y poder trabajar correctamente. Entonces, es difícil también pasar un escalón. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? Evitarlo, ¿sí? Eviten. Aquí, por ejemplo, las aleaciones también juegan un papel importante porque existen aleaciones de níquel-titanio que sí pueden ser un poquito más curvas o mayor flexibilidad, pero se dice que el níquel titanio sí tiene flexibilidad, pero no tiene esa fuerza para limpiar las paredes. Existen limas de acero inoxidable, que son las que generalmente producen estos escalones en conductos curvos. Existen también algunas limas Flexofile, por ejemplo, que sí, como opinión, entran mucho mejor a esas curvaturas, teniendo la rigidez, si se quiere, y la flexibilidad necesaria para trabajar conductos curvos. ¿Está bien? Ya. Y las famosas perforaciones. Las perforaciones, bueno, es otro de los accidentes que nos llega a pasar. Les podría decir que es un poco común cuando nosotros no tenemos el conocimiento suficiente al realizar una apertura. Claro, podríamos crear una perforación si no tenemos el conocimiento. Podríamos crear esas famosas lesiones de Furca que se encuentran acá, ¿no? O bueno, podríamos crear una perforación tal bien al instrumentar, ¿no? Crear ese escalón primero, ¿no? Y luego crear una perforación porque es muy rígido el instrumento y no ha seguido esa curva, sino ha ido recto. Y es bastante complicado. Cuando existe una perforación en el tercio apical, suele ser muchísimo más complicado que cuando está en el piso, por ejemplo, de la cámara pulpar. Es totalmente diferente los grados de complicación. El tratamiento en sí es el mismo, pero realizarlo es totalmente diferente, ¿no? Ya en el tercio apical no llegamos a tener tanta visibilidad. ¿Está bien? Entonces,
muchísimo cuidado, ¿no? En este tipo de accidentes, miren, perforaciones al intentar colocar los pernos. Después de haber realizado la endodoncia, queremos colocar un perno, creamos una perforación, una fractura dental. Y bueno, obviamente sí, van a haber extensas áreas de fractura. A veces tampoco ya no se puede salvar el diente, ¿no? Lamentablemente habría que extraerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El mejor tratamiento para los sellados de perforaciones es utilizar un material biocerámico con propiedades bioactivas, ¿no? Para poder sellar y obviamente esas propiedades bioactivas que tiene el material va a hacer que selle de manera correcta. ¿Está bien? Miren, por ejemplo, en estas imágenes, el piso de la cámara pulpar tiene una perforación. ¿Sí? Una limpieza de la zona ahí. eh, Se puede limpiar con suero toda esta zona para que no tengamos también el problema de extravasación de hipoclorito. Ya cuando la zona está limpia, es colocar nada más el material bioactivo, el material biocerámico y, bueno, compactarlo de manera correcta para que, bueno, la pieza dental tenga un mejor pronóstico. El problema aquí llega a ser el costo, porque este tipo de sellados de perforaciones son bastante caros también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No podemos sellar una perforación eh, con ionómero, por ejemplo. No es lo correcto. A veces no tenemos, obviamente, a disposición materiales biocerámicos y tenemos que tomar alguna decisión y podríamos utilizar ionómero, sí, pero no es el material ideal, ¿no? Para este tipo de sellado de perforaciones o peor, resinas, no, nada. Tiene que ser un material biocerámico y el material biocerámico más conocido es el MTA. MTA. ¿Está bien? Existe otro material en el mercado también sumamente bioactivo que se llama biodentín. Entonces, estos dos materiales nos van a producir un buen sellado, un sellado hermético, limpieza de esa zona y, bueno, tratando de recuperar la pieza dental. Pero este tipo de materiales son bastante caros, bastante caros. Vienen en porciones pequeñas, vienen en jeringas, tal vez con muy pequeña porción, pero la verdad, los costos son elevadísimos. Entonces, a veces los pacientes no pueden cubrir esos costos, ¿no? Y si ha sido un accidente realizado por el odontólogo es el que tiene que pagar, obviamente, el daño que le ha hecho al paciente y un material biocerámico es, como les decía, bastante caro. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prevención. De nuevo, tener mucho cuidado, tener esos conocimientos plenos sobre apertura bucal, a cámara pulpar, sobre lo que tenemos que realizar dentro de la cámara pulpar, no excedernos en los accesos para que no tengamos este tipo de accidentes. Los biocerámicos son materiales cerámicos totalmente biocompatibles. No van a producir una respuesta inflamatoria, tampoco van a producir una reacción a un cuerpo extraño. Y lo que generan ellos va a ser una reconstrucción y también una reparación, porque tienen esa bioactividad que promueve esa regeneración. No van a sufrir esa contracción de fraguado. Por ejemplo, los ionómeros, las resinas sufren una gran contracción, ¿no? Al polimerizar, por ejemplo, al secar, al fraguar, van a sufrir esa contracción y obviamente existe filtración y fracaso del tratamiento. En cambio, los materiales bioactivos no sufren contracción por fraguado. Más al contrario, puede llegar a tener una expansión de aproximadamente 0,02 milímetros y no se va a reabsorber. Entonces, al fraguar, ¿no? Va a producir también hidroxiapatita. Esto es muy bueno, ¿no? Le va a dar cada vez más fuerza. Tiene un gran pH alcalino y tiene un muy buen tiempo de trabajo. Entonces, utilizar material bioactivo para la perforación es lo mejor, pero lo mejor sería evitarlo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Les he hablado de los accidentes que se pueden encontrar en la clínica, sobre todo, ¿no? Las causas, los tratamientos y cómo evitarlos. Eso es todo. Muchísimas gracias.